Bueno, en principio seguimos festejando esta decisión de un gobierno nacional que pone como eje de la capitalización de mano de obra y de trabajo a la construcción, Ujú. ¿no? Ante un gobierno anterior, 2015-2019, que tiró por borda, digo, el Chaco ha sido un fiel reflejo a ese abandono. Ujú. De 15.000 trabajadores que tuvimos en el 2015, empezamos la pandemia con 1.000 trabajadores, ¿no? Prácticamente 14.000 familias. Hoy estamos en plena recuperación de la obra pública y de lo privado, ya prácticamente llegando a los 13.000, 12.000, 13.000 Ujú. trabajadores. O sea que ya estamos llegando con ideas de superar. El gobernador anunció que está queriendo llegar a 20.000. Entonces, vuelvo a decir, el eje a nivel nacional en materia de reconstruir lo que lastimosamente se había destruido. En este tema a nosotros nos parece realmente muy bien. Hay un segmento en lo privado, en la inversión, digamos, Ujú. de vivienda y de la construcción, que en materia de compra lastimosamente ha salido, que son los sectores medios, digamos, Ujú. ¿no? No nos olvidemos que con la inflación que se tienen, las tasas de interés que se tienen, la cuota hoy para acceder a un departamento medianamente céntrico se hace muy ocioso, muy caro, muy... Esto obviamente ha dado iniciativa y fuerza a lo que significa la inversión en materias de resto o de ahorro de algunos sectores, Ujú. fundamentalmente ligado al campo, fundamentalmente ligado al tema de la soja, y me parece que este es un instrumento necesario, útil. Nosotros seguimos insistiendo, y no solamente insistimos nosotros, sino que los números dan, sigue siendo un muy buen negocio invertir en la construcción. Ujú. Esta es una herramienta necesaria, válida, para aquellos sectores que han ahorrado en dólares y hoy tienen la posibilidad que al 5% Ujú. lo puedan poner en circulación en el mercado de la construcción, y bienvenido sea. Seguramente vamos a tener una reactivación importante, Ujú. fundamentalmente en el tema privado y en lo público-privado también. Se hablaba mucho, los análisis a nivel nacional se referían del sector, por supuesto, hablan de que si bien el sector no compran, generalmente no se utiliza el dólar para hacer las compras de los materiales, Sí. pagar a sus empleados, pero igual, de cualquier manera, como lo mencionaba usted, es un alivio que viene muy bien justamente por los ahorros. Así es, me parece que, insisto, ¿no? Es la posibilidad, es el instrumento legal de que aquellos Ujú. que hayan ahorrado en dólares y, como en la jerga se dice, Ujú. se lo tengan debajo del colchón, hoy lo puedan blanquear, lo puedan Ujú. poner en circulación legalmente, que siempre para el inversor este tema sucede. Ujú. Tenemos que aceptar que esta es una realidad objetiva del ahorro. Existe un sector en negro que el país lo tiene que bancar, que blanquear, digamos, que es necesario que esto suceda. Y a tu pregunta, en relación a que no se compra en dólares, eso no significa que los materiales no Ujú. estén dolarizados. El Claro. hierro está dolarizado, el cemento está dolarizado, lo único que lastimosamente no está dolarizado es la mano de obra. Ujú. Por eso es que todavía en la Argentina, ¿sí? Se sigue construyendo relativamente barato. Nosotros en el 2015 en lo privado dejamos el metro cuadrado prácticamente entre 1.100 y 1.200 dólares el metro. Hoy estamos trabajando entre 700, 800, 850 dólares el metro cuadrado. Ujú. O sea que es una oportunidad histórica para aquellos inversores que quieran desarrollar en el tema de la construcción. Y es muy importante también para el sector que tenga tanto una mirada siempre dirigida hacia el sector de la construcción, como lo explicaba el ministro, la importancia que tiene y cómo dinamiza la economía. Dinamiza realmente, no nos olvidemos que en el sector de la construcción se prevé de que en materia sindical dependen de la UOCRA más de Ujú. 100 gremios satélites al eje de la construcción y de sus trabajadores, Ujú. ¿no?
todo lo que genera en materia profesional, en materia de máquinas, en compra de equipamiento, en cemento, en hormigón, en hojalatero, en plomero. Hay un sinnúmero de cuentapropistas, digamos, ligado al sector, que obviamente cada uno de los que intervienen seguramente es una familia trabajando. Ahora, como lo decíamos también en el inicio, en su momento se lo implementó a este alivio fiscal, pero hubo demoras en la instrumentación, en los procesos, y fue, en fin, fue un tiempo muy corto. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué le pareció ese? Sí, y en un contexto político histórico distinto también, ¿no? Hoy entramos, si bien falta mucho por recorrer, hay algunos indicios de que empezamos a estabilizarnos, ¿no? Obviamente que la inflación sigue teniendo registros importantes. Pero la economía siempre decimos que se mueve de las expectativas, digamos. Hoy hay muchas expectativas y fundamentalmente muchas expectativas puestas en el sector. Si salimos a recorrer, aún en crisis y resistencia, vemos que prácticamente en cada manzana o en cada 2 o 3 manzanas se está activando, reactivando o iniciando un edificio para suplir déficit habitacional, fundamentalmente de la clase media. En este anuncio que va a hacer hoy, hay 3 de los puntos que hay mucha expectativa en el sector. Son los mecanismos repo, que es uno de los temas que se estaba guardando también, que se lo blanquee, se lo anuncie. Los 2 créditos que se lo habían comentado anteriormente, que ya se lo había presentado, pero por otra parte, que es uno de los temas que también tanto se está hablando, que es el decreto que permitiría transformar los programas sociales en planes de empleo. Bueno, los programas sociales necesariamente tenemos que reconvertirlo en ese tema, ¿no? La verdad que el Chaco y el gobernador Capitanía en eso ha sido vanguardia. Nosotros, como trabajadores de la construcción, como empresarios de la construcción, tenemos, entre otras cosas, la obligatoriedad para ir a licitar una obra en el Instituto de Vivienda o en obra pública o en cualquiera de los organismos que podemos intervenir en una licitación. Tenemos la obligatoriedad que si ganamos esa licitación tenemos un porcentaje destinado a reconvertir los planes sociales en trabajadores registrados con la experiencia que se le va a brindar en obra. Así que la verdad que nosotros lo vemos extraordinariamente bien. Somos el instrumento, por lo menos en esta etapa de la historia, para poder reconvertir aquellos planes sociales en trabajos genuinos y estables. Bien. Mateo, queremos conocer también ya cómo se encuentra hoy el sector aquí en la provincia, cómo está la actividad. Bueno, el sector se encuentra bien, creo que fue una muestra importante la venida del presidente. Lo hablo por experiencia propia. Hemos inaugurado 100 viviendas, de la cual 50 viviendas es de quien les habla. La verdad que nos ha llenado de orgullo, un gran trabajo de las empresas. Yo quiero resaltar, porque por ahí a lo mejor el aparato político se olvida no digo nombrar las empresas, pero sí nombrar a un empresario fundamentalmente de la construcción, que la ha pasado mal en la anterior gestión, ¿no? En lo personal, nosotros llegamos a tener 250 trabajadores culminando el 2015 y finalizando prácticamente el 2015 terminamos con 10 trabajadores. Entonces la pérdida de los trabajadores, y sin embargo logramos subsistir y hacer estas viviendas, que estas viviendas habían sido licitadas, que inauguró el presidente, habían sido licitadas en el 2015, tardamos 7, 8 años en hacerla. Tardó la empresa, tardó la política, tardó el Estado y fundamentalmente la paciencia de la gente en haber esperado, ¿no? Obras que entrábamos, que salía, que nos llegábamos los fondos, donde un gobierno nacional se olvidó prácticamente, quedaron paralizadas más de 4.000, 5.000 viviendas, aún todavía queda un remanente de 1.000, se van cumpliendo. Hoy el gobierno provincial y el gobierno nacional la terminó de resolver. Y simplemente esto, quiero hacer hincapié en el sacrificio enorme que han hecho los empresarios, fundamentalmente chaqueños. Estamos acá, nos conocemos, tenemos nombre, dirección, nos encuentran en cualquier lugar, así que hemos sido unos sobrevivientes a la debacle de la construcción en la anterior gestión.
Uno de los temas que ha marcado la agenda en los últimos días ha sido el conflicto en la localidad de Villa Ángela con las viviendas que estuvieron, bueno, se tomaron. Anteriormente ya nos había relatado que se habían sustraído algunos elementos, una obra que estuvo mucho tiempo por esta situación paralizada. Sí. Fueron viviendas que estuvieron, que entrábamos y salíamos, como recién te decía. Las viviendas se entregaron en perfectas condiciones. Por ahí, obviamente, en 100 viviendas puede llegar a faltar un codo de luz, o puede faltar. El gravísimo problema que lastimosamente estuvo ahí y que lo tiene Villa Ángela, su conjunto, es que no tiene presión de agua, ¿sí? Es ahí donde eclosionó, donde existió el conflicto. Esto pertenece obviamente a SAMEP. No creo que tenga la culpa particularmente sobre las 100 viviendas, sino Villa Ángela tiene un nivel de conflictividad con la presión de agua. Las viviendas nosotros las entregamos en perfectas condiciones. Lastimosamente están trabajando ahora en el suministro de agua desde la red, que también la entregamos nosotros, pero lo que está faltando es el suministro de esa MEP de agua en este contexto. Pero se está solucionando, la gente está empezando a vivir ahí. Hay ya prácticamente 70-80% de esas 100 viviendas que hoy la gente la está habitando. Y obviamente todos sabemos que este es un año electoral, hay algunas movidas, algunos reclamos, algunos medios de prensa que salen diciendo de que las viviendas no tiene la jabonera, y por ahí a lo mejor no la tiene, se coloca la jabonera y se sigue. Así que bueno, es parte de este folclore político que lo entendemos, que no lo criticamos, lo entendemos. Mateo, uno de los temas que hablábamos un poco fuera de cámara es cómo va evolucionando la construcción, cómo van implementando nuevas herramientas, y ya se está hablando mucho de lo que es la construcción 4.0, la tecnología, por lo menos ya para hacer una maqueta. Las maquetas virtuales ya son casi un hecho, que lo hacen prácticamente un gran número de empresas. ¿Cómo ve el avance? Bueno, la verdad que se viene desde el avance de la maqueta virtual y en su rapidez, está la construcción en sí. Hoy existen sistemas fundamentalmente japoneses, muchos de ellos también chinos, donde los edificios se arman prácticamente en los talleres, ¿no? Con un edificio de 10, 12, 15 pisos, se lo arma en menos de 60 días. Me parece que es lo que tiende la construcción. Esto está también ligado al tema de la inversión que recién hablábamos. No es lo mismo invertir en un edificio con un plazo de obra de 2 años que invertir en un edificio con plazo de 60 días, ¿no? El retorno, la agilidad económica que se tiene, bueno, es mucho más dinamizadora. La Argentina seguramente es parte de ese conglomerado mundial que vamos a incorporar, y ojalá que lo incorporemos, ¿no? La política en esto tiene mucho que ver. Esta es una discusión histórica, ¿no? Yo soy de las personas, y lo he charlado con muchos de ellos, que insisto en empezar a trabajar en los sistemas constructivos más dinámicos, ver la posibilidad de empezar de a poco, dejar de lado el ladrillo, no por fundir a los ladrilleros que ya están fundidos, porque entre las cosas que recientemente decía fuera de cámara, no conozco un solo ladrillero que se haya enriquecido, digamos. Son 4 millones de años tiene el ladrillo. Hay nuevos sistemas en el mundo que deberíamos empezar a incursionar, que muchos se están incursionando, para empezar a desplazar estos sistemas ya prácticamente, si bien son buenos, son precarios y son muy, pero muy poco rentables en el sostenimiento económico de la construcción. Así que, bueno, vamos a esperar, y seguramente cuando esto suceda en este contexto de globalización, la Argentina, desde el instrumento político, seguramente vamos a incorporarnos. En un momento comenzamos a ver algunas de las obras con distintos materiales de construcción. Ya se lo resistió mucho en su momento a lo que son las estructuras. En el principio, cuando se empezó a incorporar el Durlock, incluso muchos lo resistieron, pero hoy ya construcción seca, la construcción seca, es cierto, y hoy ya
Está incorporado. Hoy está incorporado. Es más, el famoso sistema de madre que tanto se habló y que la oposición la verdad que hizo un trabajo en ese sentido de mentiroso. Digo, la oposición por darle un discurso a quien salieron a desnostar, es un sistema realmente extraordinario, un sistema que en cualquier condición climática, en el calor hace bajar 4 grados y en el invierno hace subir 4 grados. Es prácticamente una conservadora de hielo, ¿no? Usted sabe que la conservadora no tan solo conserva el frío, sino que también conserva el calor. Y la verdad que las viviendas están hechas más hace 10 años, funcionan espectacularmente bien, no hay una sola crítica, más allá de, insisto, del cañito que se pudo haber salido, como cualquier deterioro de la casa, pero ese es un sistema constructivo en seco que realmente funciona muy bien. En ese esquema se han hecho más de 2.000 viviendas en el Chaco, pero sí, coincido con vos, el tema del seco. Siempre las sociedades son reacias a los cambios, ¿no? Materia de arquitectura, uno que anduvo por la facultad, siempre vimos esos procesos, ¿no? Fue realmente traumático salir de una arquitectura neoclásica e incorporarnos con Gaudí a la arquitectura moderna y de las curvas y de las ventanas y de la madera. Pero lo importante en eso que siempre estuvo la industria financiando, si se quiere, esos nuevos cambios en las modalidades del arte, de la arquitectura, de la pintura. Así que sería bueno que el rol de la burguesía industrial, digamos, empiece a mirar un poco más con cariño y atrevernos más a estos procesos industriales de construcción un poco más de vanguardia. Por eso insisto mucho en este tema, empezar a sacar de costado un poco el ladrillo. Ahora, es importante lo que mencionaba y tiene que ver con el factor casi clave, ¿no? en estos avances, que es la celeridad de una construcción. Y el ejemplo que nos daba, el hospital chino, Claro. que se construyó en muy poco tiempo, y justamente en 60 días, y justamente el gran porcentaje es construcción seca. Y resolvimos el problema inmediato, que era lo perentorio de incorporar a los enfermos a su tratamiento. Entonces, ahí vemos la arquitectura, ahí vemos la construcción en servicio al servicio de la gente. Ahí vemos la arquitectura y vemos la construcción al servicio del capital, de la dinámica del capital, ¿no? Insisto mucho, hay que resolver el problema de temporalidad en materia de construcción. Ha sido un factor analizar la pandemia por coronavirus, que de pronto los protocolos en un lugar, la ventilación y demás, son claves. ¿Ha sido un factor para la construcción hoy también? Sí, inexorablemente, sí. Nosotros teníamos un protocolo muy rígido, si bien en su inmensa mayoría, por lo menos en arquitectura, en vivienda, se trabajaba al aire libre, que era un factor a favor del no contagio, digamos. Pero en lo que era edificios en altura, realmente el protocolo era mucho más rígido. Obviamente que hoy la situación ha cambiado, sí. Afortunadamente ha llegado esta tan desnostada vacuna también, ¿no? Que fue todo un tema, y la cosa fue apaciguando bastante. Pero hoy el sector en ese sentido se sigue cuidando, porque entre las cosas que teníamos también problema con eso era que las ART no nos cubría. Entonces fue una gran discusión este tema, que tenían que ir en cabeza de las empresas. Teníamos un contagio y ese contagio obviamente teníamos que levantar prácticamente la obra hasta volver por el tema de la cercanía, y bueno, todo este costo no lo absorbía la ART, lo teníamos que absorber nosotros. Así que fue, la verdad que, insisto, en estos 4 años que pasaron anteriores fueron duros. Por eso hago mucho hincapié en la valorización del empresario de la construcción chaqueña.